estás, Inés? Muy buenas noches. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas Muchísimas gracias noches. por aceptar la invitación. La presentamos a Inés, le contamos que ella está contactándose con nosotros desde Perú y me gustaría que le cuentes un poco a la gente tu tarea, tu participación en ese think tank tan prestigioso que tiene Perú en el mundo de la idea de la libertad. Claro que sí, Alberto. Bueno, nuevamente gracias a ti por la invitación y al club por darse el tiempo de compartir un poco con nosotros y la experiencia peruana y sobre todo los riesgos que viene teniendo un poco el libre mercado como idea y como modelo en nuestros países, ¿no? Como bien decías, bueno, el ecosistema de think tanks en Perú es todavía un poco limitado, pero aún así, bueno, la organización ya tiene más de 6 años de fundada. Y bueno, básicamente somos un mix de un think tank, do tank que promueve propuestas de política pública esencialmente, pero también difundimos mensajes de cara a la ciudadanía de a pie, un poco contándole de un lado qué hace el Estado con su dinero y de otro lado cómo es que el Estado le impone trabas para usar el dinero que le queda después de los impuestos, ¿no? Y la idea también un poco pensar en no solo los impuestos como esa plata que pagas siempre, sino en cómo ese dar impuestos te hace, digamos, te da el derecho a participar y exigir ciertos servicios públicos de calidad y pedirle cuentas al Estado, ¿no? En esa dinámica, tú sabes que los argentinos, yo diría que buena parte de los latinoamericanos empezamos a mirar a Perú de una manera muy particular porque ha sido uno de esos países que extrañamente, para los que no logramos entender la dinámica de esa nación, a pesar de sus crisis políticas, a pesar de sus inconvenientes políticos, tuvo un desarrollo y un despliegue económico fascinante que muy pocos podemos terminar de entender, porque siempre defendimos esta idea de que la institucionalidad y el desarrollo económico iban de la mano, y Perú en eso debe tener un récord medio extraño, ¿no? Sí, ciertamente. Y de hecho creo que eso va muy de la mano con el tema de lo que vamos a hablar de fondo hoy, porque creo que el gran cambio radical que marcó esta pauta y esta diferencia, porque ciertamente tenemos una institucionalidad aún débil, el cimiento económico que hizo el cambio fue la Constitución de 1993, que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori, que establece el régimen económico de la economía social de mercado. Y con eso se privatizan infinidad de empresas públicas de telefonía, electricidad, muchísimas. Todavía hay rezagos, pero cada vez son menos. Y yo creo que ese fue como el gran pilar que hizo la diferencia y empezó a desarrollar y sentar las bases del libre mercado tal cual en nuestra realidad, ¿no? Y que marcó una pauta importante para el desarrollo que ha tenido el país en los últimos La 15 años. contracara de eso, Inés, ha sido crisis política tras crisis política, presidentes enlodados en un proceso de corrupción y en algunos casos apresados, cosa que no podemos decir en algunas otras naciones del continente, ¿no? Ustedes han tenido probablemente niveles de corrupción parecidos a los de otras naciones de América Latina, pero tal vez la virtud de que algunos de ellos han tenido que pagar ante la justicia sus responsabilidades. Así es, definitivamente es un poco tragicómico, ¿no? Porque por un lado ves un historial consecutivo de presidentes que han sucedido y todos han estado involucrados en casos de corrupción bastante grandes, pero a la vez ves muchos que han sido procesados, que ya están presos, uno que murió en el camino, y otros que están en la cola para ser juzgados y tienen prisiones preventivas y prohibiciones de salidas del país. Entonces, dentro de todo, incluyendo las deficiencias del sistema de justicia nacional también, se ha procedido. En algunos casos, sí, yo personalmente diría que se ha abusado un poco de esta figura de la prisión preventiva, y sí se ha tomado un poco el tema político y mediático como la sociedad apunta a como el responsable, entonces un poco que el tribunal termina siendo eco de lo que es popular y no necesariamente de lo que en las pruebas se refleja, ¿no? Pero bueno, sí, ciertamente en la mayoría de casos ha estado bien como
se ha procesado y se ha procedido medianamente Uno bien. imaginaba cuando empezaba este año, en medio de la pandemia, que algunos países iban a tener, digamos, un mejor comportamiento que otros, más allá de que esta pandemia nos llevó puesto a todos. Y hoy, digamos, con mucho dolor, vemos que Perú pasa por una de las situaciones más complejas de América Latina en lo que hace a la pandemia. ¿Encontrás alguna vinculación entre ese padecimiento y esta crisis política, institucional de la que estábamos hablando recién? Ciertamente es un pilar muy importante. Ya veníamos arrastrando una crisis desde el año pasado y creo que eso es importante para los amigos argentinos que nos están escuchando. Para ponerlos un poco en contexto, el presidente el año pasado decidió cerrar el Congreso y nos quedamos un poco como desequilibrados y el Ejecutivo empezó a dar marcha a sus propias iniciativas un poco sin control. Y al antiguo Congreso un poco que se le había acusado de obstruccionista y en esa medida la ciudadanía lo acusaba de, digamos, trabar constantemente las iniciativas del Ejecutivo. Digamos, el gesto más evidente de ese hecho fue la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia, ¿no? Y bueno, Vizcarra ganó mucha más visibilidad y popularidad al cerrar el Congreso tan odiado por la ciudadanía, ¿no? En ese contexto como medio acéfalo en el poder es que nos cae la pandemia y con un Ministerio de Salud que había estado como en transiciones, a lo poco de iniciado, con una ministra ya golpeada por un escándalo, no de corrupción, sino de un poco de mala gestión, por falta de, con problemas neonatales y nacimientos, faltas de incubadoras, había habido una crisis tremenda a nivel nacional con eso. Ya venía un poco debilitada esta ministra y la sacaron rápidamente al inicio de la pandemia. Y bueno, coincidió además la instalación del nuevo Congreso después de las elecciones y pues resultó que en este caso la cura terminó siendo peor que la enfermedad, porque ya asumíamos que el Congreso anterior era malo, pero este terminó siendo peor y con creces realmente. Entonces nos encontramos a un presidente populista y a un Congreso que le quiere hacer la lucha intensamente para ser más populista aún. Entonces, en ese contexto, el Ejecutivo un poco desequilibrado empieza a dar normas para, digamos, gestionar la emergencia. Al inicio parecía bastante audaz, es más, nuestra ministra de Economía es bastante joven en términos relativos y estudió en Harvard, entonces al inicio decían como, ¿por qué es tan joven? ¿Por qué es ministra? Y luego cuando se empezaron a dar estas medidas y paquetes de rescate financiero al inicio de la pandemia, dijeron como, ay, mira, esta alumna de Harvard está haciendo muy bien y está dando medidas súper buenas y salió por todas partes como resaltando la labor del Ministerio de Economía para la pandemia, pero claramente esta crisis no es solo un tema económico, sino también sanitario y esas patitas tienen que ir como a la par. Y de hecho otros sectores, ¿no? Como producción y también, no sé, por ejemplo, en desarrollo, inclusión social, que de alguna forma ayudan a canalizar y a reactivar, ¿no? Pero o trabajo, que sin permitir el teletrabajo, facilitar el trabajo, los protocolos para la reactivación. Y el problema es que todo el gabinete estaba un poco desarticulado. Y para agravar la situación, el Congreso empezó a disparar por su lado con medidas que poco o nada podían hacer para ayudar la situación o que en cualquier caso la agravaban, ¿no? Y eso es un poco como el tema como core de lo que queríamos Para conversar. terminar de entender el panorama, próximas elecciones, Inés, ¿cuál es el escenario político y el escenario parlamentario que te imaginas de cara al futuro de Perú? Bastante sensible, en verdad, y muy preocupante para todos los que estamos de este lado, digamos, porque por un lado no tenemos ninguna figura política para el puesto del presidente muy clara. Los partidos más grandes, digamos, están algunos golpeados por esta mala racha en este Congreso, con muchas cabezas a la interna que están tratando, están pujando por tener la mayor visibilidad de cara a las elecciones presidenciales.
En la última encuesta o sondeo que hicieron preliminar, claro, es muy temprano aún, pero figuraba en primer lugar quien actualmente es alcalde de un distrito aquí en Lima, que fue un futbolista además. Y es muy carismático, es joven y tiene dinero además. Entonces, él es el primero en las encuestas, pero tan solo con un 5%, o sea, súper bajo. Y después de él está Vizcarra, que no puede reelegirse porque constitucionalmente es imposible. Y luego está, por ejemplo, un líder que está ahorita en el Congreso, que es Daniel Urresti, que fue militar, está procesado por ser autor intelectual de un homicidio. Es un poco desastroso el panorama. Hay un par de figuras más o menos, digamos, de nuestro lado del espectro político, pero que no tienen todavía la suficiente fuerza o base como para alcanzar mayor visibilidad en tan corto plazo, porque además las elecciones son como en primer trimestre del año, en marzo, abril. Y del lado del Parlamento también es difícil decir porque las últimas elecciones de este Congreso de Transición nos han enseñado muchísimo a que el Perú no está en Lima. Eso es algo que, por más que lo sabemos en concepto, mucho nos ha costado entenderlo. Y esta última elección nos ha permitido darnos cuenta de ello porque apareció en el mapa del Congreso y con regular proporción en el Parlamento un partido que se llama FREPAP, que es un fondo de agricultores y pescadores evangélicos como extremadamente conservadores y ideologizados, que representan bien como el Perú profundo, bien las regiones, bien al interior del país, y nadie, absolutamente nadie los tenía en el mapa, y sorpresivamente terminaron siendo la segunda fuerza más fuerte del Congreso. Y también este Congreso nos ha mostrado que hay varias facciones de izquierda en distintas gamas que juntas pueden ser muy peligrosas y pueden hacer mucho daño, que es lo que están haciendo, me atrevería a decir. Y la derecha muy debilitada, muy desarticulada, haciéndose daño entre ella, y con pocas caras visibles, ¿no? Yo honestamente tenemos un escenario un poco positivo, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Cuéntame, Inés, desde la Asociación de Contribuyentes del Perú, te toca el rol institucional de conducir parte del trabajo que se hace allí, junto a otros grandes amigos. ¿Cuál es un poco la agenda y cómo ha cambiado la agenda en pandemia de un think tank con este escenario que me contás? Pandemia agravada con temas de salud complejos, una crisis política institucional bastante sofisticada y, por otro lado, un escenario electoral de cara al 2021 con también una mirada muy particular. ¿Cómo les cambió la agenda? ¿Cómo les cambió el trabajo? Bueno, definitivamente creo que al igual que muchos otros think tanks de la región, como justamente hablaba con un amigo el fin de semana y creo que todos hemos pasado un poco por UCI, finalmente vivimos del financiamiento externo y la situación definitivamente nos pone un poco en jaque, pero creo que es en este tipo de contextos en donde es mucho más importante seguir fuertes en el debate y tratar de mostrar información útil para la ciudadanía y de cara al tomador de decisión también. Nosotros ya trabajábamos como proyectos temas de salud, entonces definitivamente la crisis ha desnudado las grandes debilidades que por mucho tiempo habíamos advertido. Y de otro lado también muchísimas de las debilidades de gestión pública, de gasto público. Entonces ha sido una gran oportunidad, o sea, ha sido una crisis definitivamente, pero ha sido una gran oportunidad de posicionamiento para colocar los temas que ya eran nuestros temas, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la ejecución efectiva del presupuesto especial que se asignó para COVID, cómo los gobiernos regionales han sido incapaces de gestionar apropiadamente esos recursos, cómo hay pacientes de determinadas enfermedades que están siendo desatendidos por la crisis, pero que siguen teniendo enfermedades y se están muriendo, pero no se les está prestando atención. Y de otro lado también tienes, por ejemplo, no sé, pues
estos programas de rescate que se diseñaron en un inicio de la pandemia y que terminaron siendo poco efectivos para enfrentar la crisis por un lado y de otro lado también porque no tuvieron el foco necesario o porque necesitaron calibrarse ciertos, digamos, mecanismos para que funcionen mejor. Entonces un poco nosotros estuvimos detrás de estas iniciativas como, a ver, veamos, Reactiva, que fue el fondo más grande que se abrió para rescatar a la grande, mediana y pequeña empresa, pero digamos, los requisitos eran muy altos y la pequeña empresa no accedía, entonces era como, necesitas flexibilizar el mecanismo. Se abrieron otros semejantes ya más para pequeñas y medianas o microempresas, pero seguía siendo rígido, entonces como seguir empujando la flexibilización. Del lado laboral también se implementaron protocolos que terminaban poniendo estándares muy altos y cuyas empresas, las empresas con mayor espalda financiera evidentemente van a estar en capacidad de asumirlas, pero las pequeñas no, entonces dificultas la reactivación que estás proponiendo. Entonces un poco visibilizar qué medidas se han estado tomando y sobre todo las falencias de estas medidas y también siendo un poco propositivos. De hecho generamos una propuesta de un bono focalizado para trabajadores independientes, por ejemplo. Porque se generó este mecanismo de, digamos, suspensión, se llama suspensión perfecta de labores y lo que te permite es como poner en stand-by tu contrato sin pagarte, pero no te despido. Pero el problema es que en la práctica el Ministerio de Trabajo no estaba permitiendo que esto ocurra. Digamos, ellos necesitabas la aprobación del Ministerio y el Ministerio no terminaba aprobando. Entonces, era un poco un saludo a la bandera, como se dice aquí. Entonces, nosotros planteamos un mecanismo para ayudar a financiar, por ejemplo, a los pequeños independientes que pagaban impuestos y darle valor a ese contribuir a través de un tipo de préstamo estatal a baja tasa con cargo a al pago de impuestos, ¿no? Hubo receptividad de algunas fuerzas en el Congreso, sin embargo, como el Congreso no tiene la capacidad de generar gasto, tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, hubo buena receptividad, pero asumimos que, digamos, con otros temas en la agenda, al final no fue aprobado, pero digamos, siempre hemos tratado a la par de criticar, también generar recomendaciones técnicas, por ejemplo, sobre reajustes a estos programas de rescate financiero o en temas laborales y más reciente en temas educativos, que también, por ejemplo, este es un área que no solíamos mirar y que un poco nos ha ayudado la pandemia a dar un giro para centrarnos también en ello, porque definitivamente la situación ha trastocado el esquema de educación que teníamos regularmente y nos ha obligado a mirar en brecha digital, acceso a equipos tecnológicos y sobre todo lo duro que ha sido para los colegios públicos adaptarse a este sistema porque ha estado muy olvidado, pero de otro lado lo difícil que ha sido para el sector privado también, porque por más que era privado, muchos no tenían aún la capacidad para adaptarse tan rápidamente al cambio tecnológico, pero sobre todo porque se les impuso la carga económica de si no estás prestando servicios físicamente, tienes que reducir pensiones. Entonces, primero fue mediático y luego terminó generándose a través de propuestas legislativas. Y en la marcha lo que ha ocurrido es que muchas escuelas privadas han optado por voluntariamente reducir pensiones en un rango de hasta el 50%, recortando personal, profesores y claro, readaptando todo su esquema de educación, ¿no? Entonces un poco también desde la asociación hemos tratado de evidenciar los problemas que se están generando con este nuevo esquema de educación y las medidas que se están proponiendo sobre todo. Y eso, por ejemplo, también ha originado campañas en Change.org, firmas de ciudadanía pidiendo que se dejen, que se archiven proyectos que son muy dañinos y que al final del día que pretenden proteger a la ciudadanía y proteger a los estudiantes terminan siendo lesivas y dejándolos sin escuela o sin universidad o instituto, ¿no? Entonces, muy poca reflexión en este tipo de medidas. Te iba a preguntar, casi todo el mundo, y América Latina no es la excepción a la regla, está preocupada por cómo va a ser el proceso, si es que tal cosa va a existir, de recuperación económica. Entonces uno se imagina que las economías más vigorosas tienen una
suficiente flexibilidad como para recuperarse a un tiempo, digamos, menor que el resto de los países, como por ejemplo el caso de Argentina, que imaginamos un escenario de recuperación muy, muy lenta, como probablemente suceda en varios lugares de América Latina. Pero la pregunta sería, ¿cómo visualizás ese proceso de recuperación en Perú? ¿Qué dicen los economistas? ¿Qué dicen los amigos de la libertad? ¿Qué crees vos que va a ocurrir en Perú respecto del resto del mundo, que imagina una especie de recuperación en B, y aquí estamos empezando a pensar en una especie de U muy aplanada, ¿no? Sí, bueno, justamente esta semana revisaba unas proyecciones económicas respecto a la recuperación y las estimaciones eran que la economía del país se iba a alcanzar los niveles anteriores a la pandemia hacia 2023 recién, con recuperación progresiva hacia el 2021, lenta aún, el 2022 ya, digamos, reactivándola al 100% para el 2021, para el segundo semestre del 2021, tomando ritmo hacia el 22 y recién alcanzando niveles prepandemia hacia el 2023, ¿no? O sea, como bastante lenta igual. Eso, sin embargo, yo considero que si bien es hasta cierto punto un escenario conservador porque da un margen relativamente amplio para dar el espacio para crecer, mucho va a depender de cómo se viene el juego político en las próximas elecciones, ¿no? Y cuál sea la agenda de quienes terminen ejerciendo estos cargos públicos. Y por eso es muy importante que desde espacios como el nuestro promovamos elecciones conscientes. Y es algo que justamente vamos a arrancar un poco a generar conciencia de elegir bien y de alguna forma lo hemos estado soltando en mensajes porque hemos tenido evidentes gestiones muy incapaces en gobiernos regionales y es un poco la llamada de atención de como ya, si te quejas hoy, en parte es tu culpa porque cuando fuiste a la urna fuiste como, me da igual, bueno, ahora no te da igual. Entonces, igual, del lado de la libertad, como te decía hace un momento, no vemos una fortaleza ni del lado del Parlamento ni de los candidatos que se perfilan a la presidencia. Tendería a pensar, tal vez me equivoco, que pueda haber una mayor intención de escoger a algún representante que tenga un perfil un poco más autoritario para sentir que alguien toma las riendas de la casa y arregla todo y limpia el desorden. Y digamos, en ese sentido, por ejemplo, Daniel Urresti, que te comentaba hace un momento, que tiene un perfil de militar, podría ser una figura que se acomode en ese perfil. Pero es un riesgo muy alto porque es una persona tremendamente populista y además antibanca, anti-AFP, sistema financiero en general, ¿no? Entonces es un riesgo muy alto, ¿no? Igual muchas veces ocurre que quienes se dicen de izquierda o se dicen un poco más radicales, bueno, afortunadamente, por ejemplo, Ollanta Humala, que era militar y era de izquierda, cuando entró al gobierno, dentro de todo como que le bajó el volumen y se dio cuenta que no podía ser tan radical y tan autoritario como pensaba, porque si no, el coche no arranca. Entonces, y sobre todo viniendo de un rezago tan duro, yo esperaría un poco de mesura a pesar de la corriente que tenga quien asuma la posición de presidencia, ¿no? Algunos observadores siempre analizaron la política peruana en ese sentido como más balanceada, ¿no? Y diera la sensación por momentos, corregirme si estoy equivocado, de que el bichito del socialismo del siglo XXI siempre pasó cerca de Perú, pero nunca terminó de perforar esa línea que sí logró en países como Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, bueno, ni hablar de Venezuela. Digo, ¿pensás que en ese sentido Perú todavía tiene anticuerpos para resistir una propuesta política que vaya en esa dirección frente a los fracasos evidentes, pero al mismo tiempo no caer en la tentación de ese tipo de gobiernos autocráticos de izquierda? Me gustaría creer que no es el caso, pero como te decía también hace un momento, es difícil juzgar porque Perú es un país muy centralizado y la capital es como el corazón y el cerebro del país. Entonces todas las decisiones se toman y el horizonte se toma pensando en Lima.
y Lima es principalmente de derecha. Y yo lo que creo es que el peruano promedio es emprendedor. Y el problema es que no se autoidentifica como de derecha o de libre mercado, simplemente como vive en el día a día y no se involucra en las decisiones políticas. Pero sí siento que hacia las regiones más del interior del país, sobre todo en la Sierra Sur, Sierra Norte y Selva Sur, parte de la selva, sí se ha dado un poco de radicalismo y se crea esta brecha de división de nosotros, los del interior del país, versus los de Lima, y como Lima representa el bastión de la derecha, el libre mercado dentro de todo, como que hay una herida cultural y de sentimiento y la identidad nacional que está como partida. Y quien sepa canalizar esa herida va a tener muchísima posibilidad. De hecho, en estas elecciones, un partido que está en el Congreso tiene como líder a un terrorista que está condenado. Y es la zona sur del país, que es como la más zurda posible. Es muy fuerte la movida ahí, y casi siempre sus gobernadores regionales son también de partidos de izquierda. En esa zona del país el sentimiento socialista es mucho más marcado, que se termina balanceando, claro, al final del día con el sistema de partidos, con la costa, que es en general tendencia más de derecha, norte del país un poco más de derecha, y claro, Lima, que pesa mucho en la balanza, ¿no? Entonces, yo sí creo que existe el germen socialista / comunista. Ha habido terrorismo en el Perú a inicios de los 90, y hay amenazas de que reaparezca en zonas muy alejadas del país donde el Estado no llega, donde hay ciudadanía abandonada. Entonces, ese es el espacio donde estas fuerzas toman mayor valor. Y de otro lado, es un gran riesgo también que la nueva generación, que ya estamos viendo que ocurre en Estados Unidos o que ocurre en Chile, hay mucho más activismo, pero con las ideas equivocadas. El problema es que son mucho más visibles y roban más pantalla en la prensa. Entonces, se venden como imágenes mucho más atractivas que pueden hacer perder el foco. Yo también creo, y tal vez soy un poco optimista de ese lado, o tal vez es que estoy rodeada de gente más de este lado del espectro, y es que veo más chicos jóvenes también involucrados del lado del libre mercado y el liberalismo, cosa que no veía hace 5, 10 años. Todavía las voces no son tan fuertes, pero empiezo a ver una cantera de chicos que están comprometidos con el movimiento y están impulsando estas ideas. Entonces, creo que hay esperanza del lado de la juventud, pero sí se necesita una intervención urgente en estas zonas como mucho más rurales, donde el Estado no llega, y es un espacio de riesgo amplio donde pueden surgir estas fuerzas como el FREPAP que te comentaba, o como fuerzas mucho más radicales y que terminan siendo parte del Congreso. Se perdieron muchas vidas en América Latina, pero Perú tal vez haya tenido una de las cifras más fuertes de América Latina, ¿no? En términos de proporciones, por lo menos, y tal vez de concentración en poco tiempo. La pregunta es, ¿vos considerás que la gente en Perú, la gente, el ciudadano común, ha encontrado responsables de esto que ha pasado? ¿Hay, digamos, en ese sentido un diagnóstico social respecto a que los gobiernos son los culpables, la pandemia es la culpable, han perdido vidas y futuro económico por culpa de alguien en particular? ¿Qué se escucha en la calle de esto, Inés? Bueno, es súper marcado el descontento social frente a las autoridades, y a toda escala en realidad, porque por un lado tienes digamos, igual existe este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos dando medidas, disparando por su lado, poca conversación entre los dos. Si bien digamos, los términos de la conflictividad no han alcanzado la claridad con el Parlamento previo, sí han habido picos de tensión bastante fuertes en este corto tiempo. Entonces, claro, ves a dos fuerzas políticas concentradas, principalmente del lado del Congreso, ¿no? Concentradas en el debate político, pero poco centrado en la acción, y el Ejecutivo a la par tratando de tomar medidas que resuelvan el problema, pero con poco tacto al final del día.
Entonces es evidente que la ciudadanía primero culpaba al Ejecutivo, principalmente a economía y a salud. Luego empezaron a ver de a poquitos que el Congreso primero parecía popular y dando medidas de sí, saca tu plata de la AFP, saca tu plata de aquí, te vamos a dar esto acá, pero que al final del día también generaban medidas que no eran positivas, porque un poco que la prensa también jugó un rol importante al evidenciar, por ejemplo, que no sé, se daban normas que al final del día eran inconstitucionales y que generaban mucho más gasto público y que lo íbamos a pagar todos. Y de otro lado también ha sido muy visible cómo los gobiernos regionales han sido incapaces de administrar los recursos extraordinarios que se les han asignado para atender a pacientes, ¿no? Entonces tienes casos donde no había oxígeno, los hospitales estaban colapsados, los médicos pedían ayuda y el gobierno regional estaba congelado, incapacitado completamente para atender y la gente estaba afuera de los hospitales quejándose y muriéndose y al frente de los gobiernos regionales quejándose también, ¿no? Yo creo que los hospitales han terminado siendo una especie de área de batalla, de un lado de la ciudadanía reclamando atención, pero de otro lado también el frente de los médicos pidiendo la ayuda necesaria para poder atender a la gente, ¿no? Y hay un caso muy icónico, si se quiere, de una región en Arequipa que justamente tiene como presidente regional a alguien que es marcadamente de izquierda, que no quiso aceptar una donación de tanques de oxígeno de una empresa minera porque es antiminero. Y claro, ¿cuántas muertes están, digamos, en su conciencia por no haber aceptado y haber limitado la posibilidad de que gente recibiera este oxígeno, ¿no? Y casos como ese podemos empezar a contar más. No solo que este es muy, muy visible, digamos, porque cómo la ideología termina afectando al ciudadano de a pie, pero ha habido una incapacidad tremenda y en muchos casos, cuando los niveles han sido ya muy altos, se ha pedido la intervención directa del Ministerio de Salud en esas regiones porque el gobierno regional no ha estado en capacidad de atender. Si tuviésemos, lamentablemente la pandemia no terminó, si tuviéramos que hacer un corte a esta altura de la pandemia, ¿cuáles te parece que han sido los aprendizajes para Inés, para la Asociación de Contribuyentes de Perú, para el mundo de las ideas de la libertad de Perú? ¿Cuáles son los aprendizajes que ya tenés, digamos, por la espalda después de esta pandemia, que obviamente nos tomó a todos por sorpresa? ¿Y qué oportunidades te parece que genera todo esto de cara a lo que viene? Cambia claramente la agenda que traíamos todos cuando nos conocimos en diciembre del año pasado. Recuerdo que el trabajo que tenían por delante era muy interesante, pero estaba obviamente orientado a una circunstancia que claramente no es esta. Entonces, la pregunta es, aprendizajes, oportunidades, agenda de la Asociación de Contribuyentes de Perú, Inés. Bueno, aprendizajes, de hecho creo que el remar contracorriente, sobre todo en estas situaciones de crisis, creo que da sus frutos y es importante seguir dando la batalla, incluso cuando parece que el escenario es el peor, creo que termina siendo bastante fructífero al final del día, remar con mayor intensidad porque termina siendo más visible el trabajo porque se necesita gente que primero proponga y además explique qué está pasando. Yo veo que hay mucha más receptividad, por ejemplo, de prensa, que ya había un poco como que perdido interés en estos temas un poco más técnicos de política pública, mucha más receptividad para recibir análisis coyunturales, datos económicos y propuestas de solución, ¿no? Escuchar más voces técnicas, desde temas de salud hasta temas, no sé, pues de pensiones, economía, etcétera. De otro lado, también un poco centrar en la fortaleza en la ciudadanía, o sea, este trade-off de crisis-oportunidad, mientras que tenías a la gente como medianamente tranquila, de vez en cuando tomando atención al tema, digamos, temas de gestión pública, de política pública, de Estado, de impuestos, etcétera, de pronto, en una situación tan caótica como la actual, termina siendo el pan de cada día
donde hasta la gente con menor nivel de educación está más o menos al tanto de qué está pasando, escucha noticias casi todo el día. Me parece que sobre todo más al inicio de la pandemia estábamos todos un poco más paranoicos y prendidos de las noticias casi permanentemente, pero igual ha dado más espacio que la ciudadanía esté conectada con la realidad, que eso es algo que creo que por mucho tiempo ha sido una debilidad y creo que puede ser una gran oportunidad si se sabe cómo capitalizar, que es conectar como, oye, ¿a ti qué te importa? Y decirte, bueno, esto que te parece bueno, tal vez no es tan bueno como crees, y tratar de ir dándote pastillitas con ideas importantes y claves para ir generando un cambio de conciencia paulatino, porque eso es un trabajo de largo aliento, es un poco como evangelizar. Y eso se hace con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia y continuidad. Y yo creo que a pesar de lo difícil que es la coyuntura, ciertamente es un terreno fértil para sembrar, porque al haber esta mayor receptividad o mayor interés en estos temas, hay mayor oportunidad de juntar gente que le interese y quiera difundir las ideas, y de otro lado, mayor gente que quiere escuchar. Entonces, creo que el principal reto y oportunidad es saber conectar con estas necesidades y transmitir el mensaje que la gente necesita escuchar, pero en su lenguaje. Inés, te agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad que te queremos agradecer tu generosidad. Te pedimos que le mandes un saludo muy grande a José y a todos los amigos de la Asociación de Contribuyentes de Perú. Desearles lo mejor en lo que resta del año, a cuidarse muchísimo con la pandemia y a prepararse porque la batalla cultural va a continuar, va a tener otras características, va a ser seguramente muy larga, y ojalá que, como dices, tengamos una oportunidad diferente y que todo este lío que hemos tenido que enfrentar también sea una ocasión para mejorar nuestros equipos de trabajo, para trabajar mucho mejor y tal vez, ¿por qué no?,